El 22 de abril es el Día de la Madre Tierra. Esta intervención voy a colocar dos énfasis. Por un lado, la situación en la que se encuentra la Madre Tierra, producto de la acción del ser humano. Producto de esa acción irracional, la Madre Tierra está herida. Y en segundo lugar, lo que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional está haciendo a partir del año 2007 en materia de prevención, protección y restauración de los recursos naturales en cumplimiento a lo que establece la Constitución política en cuanto a los derechos ambientales. Actualmente estamos viviendo una crisis ambiental planetaria que se refleja en el cambio climático, en el aumento del efecto invernadero, en el crecimiento del agujero de la capa de ozono, en la erosión de los suelos, en los procesos de desertificación de las tierras fértiles y productivas en distintas zonas del mundo, en la erosión de la biodiversidad, en las sequías cíclicas, en la acidificación de los océanos, en el agotamiento del agua dulce, en la ampliación del agujero de la capa de ozono estratosférico, contaminación química atmosférica producto de los aerosoles y de los contaminantes que lanzan las industrias en todos los países. Tenemos altos niveles de contaminación de las aguas, los suelos, los subsuelos y el aire. Todos los continentes en este momento experimentan una disminución de las zonas boscosas. Existe un proceso de extinción de los animales y de las plantas. 120 especies de animales se han extinguido en los últimos 100 años y tan solo en los últimos 20 años han desaparecido peces, anfibios, felinos, aves, mamíferos, entre otras variedades. En estudios recientes se llegó a la conclusión que al menos el 22% de las especies del reino Plantae, o sea, el reino vegetal, están en riesgo. Es decir, 1 de cada 5 especies de las 400 millones conocidas por la ciencia. Así pues, el reino Plantae se ubica en relación con el reino animal en riesgo similar al que se encuentran los mamíferos, peor que en el caso de las aves, con el 10% de las especies amenazadas, pero mucho mejor que los anfibios, en que la 1/4 parte de ellos están en riesgo. Tenemos una crisis de agua global. Estamos en la era de la sed. Según Naciones Unidas, 1.200 millones de personas tienen sed en el mundo porque no tienen acceso al agua potable. 2.600 millones de personas no gozan de saneamiento. 2 millones de personas mueren cada año por el consumo de agua no adecuada, siendo la mayoría de ellos niños y niñas menores de 5 años. Según Naciones Unidas, en sus proyecciones, casi 2.000 millones de personas vivirán con escasez de agua en los próximos 10 años. Casi todos los depósitos de agua, lagos y ríos en el mundo en este momento se están secando. 1/3 ya han desaparecido. Los pozos subterráneos para 3.000 millones de personas se están secando. Las 10 principales sistemas fluviales están evaporándose, menguando. Los principales lagos están secos, sin incluir los peligros secundarios. Solo para mencionar algunos ejemplos: el río Salween en China, el Danubio de Europa, la Plata en Sudamérica,
Río Grande de América del Norte, el Ganges de la India, el Indus de Pakistán, el Nilo y el lago Victoria de África, Murray-Darling de Australia, Mekong-Lancang del sudeste asiático, Yangtze de China. Los lagos están casi secos o en una situación crítica en América del Sur. El lago glaciar Tempano en Chile, el lago Cachet también en Chile, las cataratas del Iguazú, sitio de patrimonio de la UNESCO entre Argentina y Brasil, el lago Poopó en Bolivia, entre otros. Las causas de esta situación de destrucción global de la madre tierra son múltiples, entre ellas el modelo industrial, las formas de producción irracionales y que son enemigas de la naturaleza, como la extracción desmedida de agua, la ambición lucrativa de las transnacionales que causan depredación de la diversidad, de la biodiversidad en flora y fauna, el mal uso de los suelos, la explotación minera, como dice el Papa Francisco, el modelo y los estilos de vida consumista, la extracción de las riquezas naturales de los países del norte, la emisión de gases y el consumo de energía. Estados Unidos usa el 25% de la energía mundial y ha provocado las emisiones correspondientes a los 5 países que le siguen en su conjunto y 10 veces más que el sexto y más de 300 veces las emisiones de cada uno de casi todos los países de África. Esa crisis global que acabo de describir es también un problema nacional. La crisis ambiental global afecta a Nicaragua y se viene presentando desde hace más de 20 años con agudeza. Solo para que recordemos, entre 1990 y el año 2000, es decir, tan solamente en 10 años, el país perdió 3 millones de hectáreas, convirtiéndose la tala ilegal en un negocio lucrativo millonario. Entre el 2000 y el 2006 se instauró un modelo de extracción de madera equivalente a 150.000 hectáreas de bosques anualmente. En el 2007, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional hizo un estudio sobre el uso eficiente del agua y encontró que en los sistemas de irrigación, en los distintos rubros productivos, había una práctica irracional. Solamente en la producción de arroz, por ejemplo, el nivel de eficiencia apenas llegaba al 40-50%. Ante esta dramática realidad mundial y el modelo destructor heredado, en los últimos 9 años, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha desarrollado un conjunto de políticas y estrategias para tratar de revertir esa situación global y nacional. A nivel internacional, promoviendo la firma de la Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y de la Humanidad, siendo nuestro país el primero en haberse comprometido con esa Carta Universal. Nuestro gobierno ha promovido en distintos foros las indemnizaciones directas e incondicionales para los países que están sufriendo las consecuencias del cambio climático generado por los países industrializados. El lugar donde Nicaragua fue más firme en hacer esta propuesta fue en la conferencia sobre cambio climático a finales del año pasado. Lamentablemente, las naciones poderosas impidieron que el tema de las indemnizaciones fuera incluido en el documento final de la COP21. Y también nuestro gobierno ha hecho un llamado a todas las naciones para que se cumplan todos los compromisos ambientales plasmados en las declaraciones y plataformas de Río de Janeiro, Berlín, Kioto, Johannesburgo, Durban, entre otras. A nivel nacional, Nicaragua es el país
que menos aporta a la contaminación global. Nicaragua apenas aporta el 0.03% de los gases del efecto de invernadero. Y se ha promovido como política de Estado el uso eficiente del agua a nivel doméstico, agrícola, ganadero, industrial, energético, transporte, deporte y ocio. Existe una estrategia de promoción de la siembra y cosecha de agua. Se han desarrollado procesos de restauración ambiental con enfoque integral de las cuencas hidrográficas. Existe la promoción de una cultura de valores que significa respeto a la madre tierra como ser vivo, la divulgación de un modelo productivo amigable con la naturaleza en alianza con la Asociación de Trabajadores del Campo, la UNAC, las cooperativas y también con los empresarios. Se ha desarrollado una estrategia de comunicación sobre la basura para reusar, reciclar y reutilizar los distintos tipos de desechos. Se ha desarrollado un respaldo a eventos de concienciación ambiental, foros, conversatorios, etc. Uno de esos, por ejemplo, es la Feria Nacional de la Tierra que impulsan los jóvenes ambientalistas, en donde el diputado Edwin Castro es el presidente de ese foro y donde coparticipan instituciones de gobierno, empresas privadas, iglesias, universidades, organismos internacionales y otros sectores de la sociedad. En el año 2015, en el informe del presidente que envió a esta Asamblea Nacional, se registra que se realizaron 17 jornadas de resguardo a la madre tierra. Se rehabilitaron 188.800 metros lineales de carriles de protección y conservación en los territorios de los pueblos originarios. Se reforestaron 22.279 hectáreas. Se logró reducir en 65% el área afectada por incendios forestales. Se logró implementar nuevas formas de gestión de las capacidades de adaptación, mitigación y reducción de los riesgos ante el cambio climático. Se garantizó el monitoreo y seguimiento sísmico volcánico y se fortaleció el sistema de prevención, mitigación y atención frente a los desastres naturales y otras acciones. Concluyo diciendo que estas acciones del gobierno frente a un problema de tal magnitud aún no son suficientes. Es decir, el ambiente en Nicaragua, nuestra madre tierra en Nicaragua, aún continúa herida. Se requiere ampliar todos los esfuerzos. Por esta razón, el presidente acaba de instalar la semana pasada una comisión nacional encargada de evaluar el tema forestal en Nicaragua, que la coordina el Procurador General de la República y está integrada por distintas instituciones. El día de ayer, el movimiento juvenil Guardabarranco lanzó la campaña Yo adopto un árbol, yo amo a Nicaragua. Invito a todos mis colegas, compañeros, compañeras, que hagamos algo a nivel personal y adoptemos un árbol. El Papa Francisco ha dicho que la protección de la madre tierra es responsabilidad de todos. Por eso, el gobierno del comandante Daniel Ortega promueve que la protección de los recursos naturales solo puede darse en un marco de responsabilidades compartidas entre gobierno, empresarios, madereros, productores, trabajadores, comunidades, familias y desde el punto de vista de la responsabilidad ciudadana. El gobierno no puede solo revertir todas las lesiones que le hemos causado a la madre tierra. Nicaragua seguirá cambiando. Tenemos la fe y el compromiso en la acción que seguiremos siendo un país verde, cada vez más verde. Vamos a recuperar las zonas boscosas, vamos a recuperar el nivel de agua de los lagos y seguiremos siendo tierra bendita de lagos, volcanes, lagunas y bosques tropicales para nosotros y nuestras futuras generaciones. Muchas gracias, presidente. Cerramos con el diputado Wilfredo Navarro. Gracias, presidente. En el transcurso de la semana pasada